Lo que va a escuchar es una experiencia de uno de nuestros oyentes. Las experiencias compartidas solo son para mostrar cómo y por qué algunas personas se alejan de la Iglesia Sud y las opiniones que incluyen pueden o no coincidir con las de Pesquisas Mormonas. Si le gustaría compartir su propia experiencia, envíenos un mensaje de audio al número de WhatsApp que se encuentra en la descripción. Gracias. Hola Manuel, hola a los que están escuchando. La verdad es que hace harto tiempo tenía ganas de compartir mi experiencia dentro de la iglesia, bueno, prácticamente toda mi vida dentro de la iglesia. No lo hice antes básicamente por miedo. Tenía como la sensación además de que tal vez a nadie le importa, que le va a importar mi historia o algo así. Eh, Hoy día lo voy a hacer con miedo incluido y aún sintiendo que tal vez mi historia puede que no le importe a nadie, pero por lo menos a nivel personal creo que me puede servir para cerrar algún capítulo, digamos. Así que aquí estoy. No quiero decir mi nombre, no voy a decir mi nombre. Es complicado porque toda mi familia es miembro de la iglesia, una familia muy grande. Mi familia extendida también son miembros de la iglesia. Así que es como una tribu de miembros de la iglesia y yo aquí entre medio, entonces como que no quiero revivir otra vez esa represalia de por qué haces esto, por qué nos haces esto, como si ellos fueran la iglesia misma, por qué nos haces esto a nosotros, si ya no quieres ir a la iglesia, casi que yo tenía que esconderme, por qué vociferas tanto, en fin, es como que se lo toman a personal, como una ofensa personal, y yo real y honestamente no quiero ofender a nadie. Ha sido muy doloroso para mí sentirme culpable del dolor de mi familia. Así que prefiero dejar como la posibilidad de, en realidad, dejar ahí la duda razonable, de que soy yo, pero tal vez no soy yo. En fin, lo que voy a decir de mí es que soy chilena, obviamente el acento delata. Tengo 35 años, soy, bueno, fui nacida en el convenio. Mis papás se conocieron muy jóvenes en la iglesia, se conocieron en la iglesia, se enamoraron, se casaron, se sellaron. Y bueno, yo realmente no quisiera hablar ni profundizar mucho más allá acerca de como de cosas familiares, pero sí quiero decir, o tal vez deducir, que eran demasiado jóvenes, eran muy jóvenes, como la mayoría de los que se casan en la iglesia, y sobre todo en esa época, contexto país, eh, es probable que se hayan comprado el contado y con mucha alegría y con mucha esperanza el sueño americano que vinieron a vender los gringos acá en los 70. Igual que mucha gente, la iglesia creció muy rápido, acá en Chile por lo menos. En fin, crecí en la iglesia, la mayoría de mis recuerdos son en la iglesia, en los edificios de la iglesia. Eh, Mis amigos eran miembros, tenía, no sé, mucho cariño por mis maestras, recuerdo en la primaria. Las mujeres jóvenes eran como una extensión de la familia, prácticamente las personas que eran de la capilla. Sí, tengo recuerdos de las actividades, los shows de talento, los coros, participaba en todo. Mis papás siempre fueron líderes, así que pasábamos mucho tiempo acompañándolo en las conferencias regionales, multiconferencias. O sea, yo sé que ahora tienen otros nombres y todo lo demás, pero son prácticamente lo mismo. Y, en fin, así se llaman por lo menos los 90. Creo que fue como iniciar mi adolescencia que empecé a sentirme como incómoda, no solamente como en la iglesia misma, sino que en la vida en general. Eh, Como que no pude, sino que hasta hace poco, relacionar la iglesia con esta sensación permanente de inadecuación que sentía por todos lados. Adentro, era una cosa mía personal. Recuerdo que muchas veces, o mis primeras así como cuestionamientos sobre la veracidad de la iglesia y todo lo demás, fueron en algunas reuniones de ayuno y testimonio en la sacramental. Como que yo miraba y escuchaba a los hermanos y a las hermanas que compartían con tanta elocuencia y con fervor, lloraban compartiendo su testimonio.
Y yo realmente me preguntaba si sentían realmente lo que estaban diciendo, como que me preguntaba si era posible que creyeran todo a ese nivel, si es que efectivamente lo sentían tan profundamente, no lo sé. Como que yo creo que ahí comenzó todo. Me empecé a preguntar a mí misma también cómo será posible que Dios y Jesucristo se le hayan aparecido a alguien tan joven, inexperto. En fin, como que empecé a poner en tela de juicio básicamente las cosas más básicas de la iglesia, las más primordiales. Bueno, y particularmente me pasaba cuando escuchaba los testimonios de los demás, que no les creía el llanto, el fervor, ese, como tan actuado, tan teatral. Las cosas espirituales creo que llegan un poco más disimuladas a la vida. Y por supuesto que hoy veo la espiritualidad de una forma totalmente lejana de la religiosidad. Y después, con el tiempo, cuando uno le empiezan a pedir testimonios, los discursos, en fin, me vi a mí misma mintiendo cada vez que subía al estrado a repetir como papagayo lo que había oído una y otra vez. Yo sé que Jesucristo vive, que Dios nos ama, que envió a su Hijo, que José Smith es un profeta viviente y revelador elegido por Dios para esta dispensación, y como que en ese tiempo ni siquiera sabía lo que era dispensación, pero había que decirlo para que sonara de verdad. Y finalmente ahora, con el tiempo, veo que prácticamente todos esos, los testimonios, los lemas, son programación neurolingüística. A las mujeres jóvenes, yo creo que trabajan mucho las mujeres jóvenes con la programación neurolingüística. El lema, que hay que repetirlo antes de las clases, y las mismas oraciones. En fin, yo en ese tiempo no tenía idea de nada de esto que estoy diciendo, pero por lo menos sabía, sentía o intuía que era todo un poco falso, un show. Así que, bueno, tuve una adolescencia obviamente confundidísima, como que la palabra que como que describe esa época de mi vida es confusión con mayúscula. Estaba, me sentía en realidad muy fuera de contexto. Yo sentía esa distancia con los demás solamente por el hecho de saber que yo no creía en lo mismo que ellos. Eh, Además que no le creía a la gente, como yo no creía, yo decía ellos tampoco deben creer, pero mienten y dicen que sí. Entonces estaba como todo el rato con esa desconfianza para con los demás, así como que no podía creer en las palabras de los demás porque sabía que estaban mintiendo en el fondo. Y mm, como que no tenía muchos argumentos para aseverar que todo era mentira en realidad. No los tuve hasta hace muy poco tiempo. Pero igual me aferré a esa intuición, como que me advertía que las cosas no eran así y que todos estaban mintiendo y que todos estaban actuando muy bien su papel de mormones. Y yo también actuaba, porque no me quedaba opción, digamos. No tenía cómo no ir a la iglesia, tenía terror de decirle a mis papás mis dudas, tenía mucho miedo de que ellos supieran, porque yo me sentía mal, obviamente, yo sentía que yo era la que tenía el problema, entonces tenía como miedo al rechazo, básicamente, al desamor por parte de los padres. Entonces, actuaba muy bien, me acostumbré también. Y, y bueno, si no era, a ver, no me sentía cómoda ni me sentía parte de la iglesia y tampoco me sentía parte del otro lado, porque automáticamente al uno ser miembro como que se aliena del mundo real, te separas del mundo real, te, eh, no me sentía parte de ninguna parte, de ningún lado, básicamente, era como que no pertenecía a ninguna parte, era muy incómodo para mí. Sufrí mucho, recuerdo que sufrí mucho, lo pasé horrible, lo pasé muy mal en el colegio, tenía dificultades para socializar, sufrí bullying incluso, pasé por terapia, no sé, era como la típica niña rara. Era rara en la iglesia y era rara fuera de la iglesia. No, un desastre, un desastre. Eh, bueno, y además de todo, como que yo nunca fui la típica eh, o la modelo de niña sub, así como la chica perfecta de la iglesia. Al contrario, como que siempre fui rebelde, hablaba fuerte, trataba de imponer mi punto, hacía preguntas incómodas, como que ponía en tela de juicio las cosas. Visiblemente tampoco me veía como la clásica mujer joven
me gustaba el rock, entonces me vestía así como un poco dark, trataba de verme como grunge. No sé, recuerdo que justo en esa época en una conferencia Gordon B. Hinckley dijo que las mujeres solo podían usar un par de aros, así como un aro en cada oreja. Y yo ya tenía a esas alturas, siendo joven, era niña, tenía hartos aros en una pura oreja y la otra tenía como dos, no sé. Y me gustaba, yo no me lo saqué. Era mi manera de decir, ¿saben qué? Parece que no es tan importante, como que no pasa nada. No sé, fui como probando un poco quebrantar límites para ver hasta dónde llegaban las cosas. Era niña, insisto, era como un berrinche infantil de una pataleta. Eh, Así que por lo menos recuerdo con un poco de tristeza esa época porque no fue ni muy bonita ni muy productiva mi adolescencia en general. La recuerdo como con dolor, con pena, había cosas que yo quería hacer que no, como que no me dejaban, quería compartir, no sé, con compañeras de colegio, igual logré, pese a todo, como formar mi grupito de amigas, y mis amigas, no sé, hacían cosas que yo no podía, conversaban cosas que yo me sentía incómoda, aunque yo quería hablar de ciertas cosas o compartir de ciertas cosas, este asunto mental que a uno le meten en la cabeza, como que uno se ciega un poco y uno solo se aleja, no lo pasé bien. Obviamente mis papás tampoco estaban como orgullosos de mí, insistentemente me decían cómo tenía que ser y entre más me lo decían, yo más me alejaba de ese estereotipo y bueno, fue triste en realidad. Lo recuerdo como con una adolescencia y una juventud como solitaria, más que nada. Y como que fue en esa misma época que empecé a ir a psicólogo, a psiquiatra, porque se sabe, lo- todas las dificultades internas afectan a todo nivel. Y a mí me empezó a ir muy mal en el colegio, bajé mis notas, lloraba mucho. Yo siempre me he dedicado como un poco al tema de las artes, la música, escribir, tocar instrumentos y en esa época no era capaz de hacer nada de lo que yo quería y sabía hacer. Como que no lo lograba, estaba distraída, estaba como bloqueada. Igual nunca como que terminé ni avancé ninguna terapia. Era muy difícil expresar lo que tenía dentro, sobre todo con terapeutas que no eran miembros de la iglesia, a lo mejor no sabían, yo no tenía cómo explicarle, entonces terminaba yéndome por frustración, como que ya no iba más por frustración. Entonces como que llegó un punto, recuerdo perfectamente que llegó un punto en el que asumí, literalmente asumí que yo estaba mal, o sea, que yo había nacido con algún problema, que yo había tenido algún trauma, que yo no era suficientemente espiritual como para conectar con, como lo hacían aparentemente los demás, con esa religiosidad fervorosa, y yo no lo vivía de esa manera. Entonces yo me sentía, asumí, como dije, que era yo la que estaba como dañada, rota o algo así. Y obviamente crecer con esas sensaciones es como una profecía autocumplida. Crecí sabiéndome así. Entonces, siento que eso fue como una desventaja para mí emocionalmente, intelectualmente. Me limité, porque me autolimité. Así que actué, actué, como dije, y pensé que si vivía y actuaba como una de ellos, como que finalmente iba a pertenecer y iba a terminar sintiendo el espíritu. No sé, hoy siento que fue demasiado tiempo, perdí mucho tiempo en eso. Bueno, quisiera compartir una experiencia un poco incómoda, la comparto con un poco de recelo, pero creo que es necesario sobre todo para graficar ciertas diferencias, cuando empecé a darme cuenta de ciertas diferencias en relación al género. Tenía 19 años, así que aún era muy, muy niña. Tenía 19 años cronológicos, pero en realidad en mi mente tenía como 14. Realmente me ha costado mucho crecer. Y bueno, tuve una relación amorosa. No fue la primera relación amorosa importante, pero sí fue la primera relación amorosa como que yo pensaba que íbamos a estar juntos para siempre. En realidad como que no sabía muy bien cuál era la diferencia entre hormonas y amor, así que mis hormonas creían que estábamos enamorados, que estábamos el hecho como el
el uno para el otro, que nos íbamos a casar, que nos íbamos a sellar y que íbamos a tener bebés y que nos íbamos a sacar fotos en el templo y todas esas cosas que uno piensa o que uno quiere o que con las que uno sueña porque son los sueños que a uno le han metido en la cabeza. Porque al final las metas, los sueños y el horizonte que uno tiene es el mismo que tienen todos los demás dentro de la iglesia. Todos sueñan con lo mismo, es lo que a uno le meten. Programación neurolingüística, yo eso lo voy a estudiar en profundidad para entenderlo, pero así lo creo. En fin, éramos adultos los dos, 19 años, y fue en ese contexto que, bueno, faltamos, entre comillas, a la ley de castidad. Y lo digo entre comillas porque hoy lo veo muy diferente, pero en ese tiempo era una falta. Hoy día lo veo como la vida misma. Éramos adultos, o sea, en el mundo real a nadie se le enjuicia ni se le trata pésimo, ni se le castiga por vivir. Pero en este caso a mí me tocó así. Y obviamente uno ya viene programado para sentir culpa por estas cosas y para sentirse sucio y para sentirse asqueado de uno mismo. Así que la culpa me ganó y terminé confesando. Él confesó por obviedad, así como que yo había hablado primero, entonces como que mi líder, que además era mi papá, lo cual fue muy traumático, tuvo que hablar con el líder de él, en fin. No. Aquí viene lo revelador en realidad. A él lo mandaron a la misión luego de esto. A mí me suspendieron de mis derechos como miembro por un año. O sea, recuerdo perfectamente el escarnio que viví en ese tiempo. Todos, o sea, para empezar todo el mundo se enteró. En el barrio era obvio lo que pasaba porque yo estaba suspendida, no podía tomar Santa Cena, no podía hacer oraciones y todo el mundo sabe que esas suspensiones tienen relación con lo mismo. Entonces, todo el mundo sabía. Había un líder en particular, un consejero de barrio, que lo detesto hasta el día de hoy. Hoy día vive ahí en Utah muy feliz. Todos sabían qué clase de persona era. Era como un pervert. En fin, él me miraba como con una mezcla de morbo con asco y con juicio. En fin. Tuve una depresión, no paraba de llorar. Realmente no paraba de llorar. Me sentía pésimo. Y en ese tiempo, por lo menos, no lo relacioné con esto que estoy hablando de la diferencia de trato, sino que solamente yo sentía que era como la culpa de mi pecado, como que me torturaba a mí misma escuchando Godly Sorrow, no sé si todavía está, debe estar todavía por ahí. Sorrow for my sin brings my soul such pain. Porque yo quería sentirme mal, porque quería sentir que había sido como expiado mi pecado o algo así, quería vivirlo así. No sé por qué mierda, pero yo quería vivirlo de verdad. Quería, en realidad, ahora que lo pienso, es como que quería volver a quería sentirme bien de la cabeza nomás, quería seguir con mi vida, quería concentrarme en mis cosas, no pude. Fue un año asquerosísimo. Obviamente a él nadie lo enjuició, todo el mundo lo vio, ya creo que hasta el día de hoy todos hablan de que yo fui como la perpetradora de un crimen y él una víctima. Y bueno, además de todo, él no aguantó ni un mes en la misión y me culpó a mí. Dijo que no superaba lo que le había hecho, que se sentía indigno. Igual volvió a irse, como que después supe, así como que tiempo después volvió a prepararse y volvió a irse y se volvió de nuevo. O sea, como que realmente él nunca quiso ir a la misión, pero el poco hombre me echó la culpa a mí. O sea, yo fui como su chivo expiatorio. Fue la excusa perfecta para no cumplir. Tengo hartas cosas que decir de ese personaje, pero la verdad es que yo no quisiera ensuciarme la boca. Pero fue una época muy difícil. O sea, fue literalmente sentirme podrida, así literalmente. Después de eso, como que tuve una vida súper bajo perfil, obviamente, entre la depresión, la culpa, el escarnio social y todo lo demás, como que yo tenía que estar calladita. O sea, ¿qué derecho tenía yo para opinar, para preguntar? Todo ese personaje muy rebelde que tuve todo ese tiempo, como que se desvaneció. Eh, yo sentía como que arrastraba cadenas, no sé, algo así. Pasó un tiempo hasta que volví a salir con otro joven, miembro de la iglesia, obviamente, no sin antes tener que darle explicaciones de mi pasado.
porque igual se va a enterar, la iglesia, las personas hablan mucho de los demás, no tienen mucha vida interior ni eh, mucha vida en general. Entonces hablar de los demás es como común. Y tuve que hablarle de eso y tuve que dejar claro que de alguna manera ya había arreglado como mis cuentas con Dios o algo así. Y nos casamos después de 2 años de salir, nos llevamos bien, en verdad éramos amigos y estaba todo bien. Yo estaba feliz, o sea, para ser completamente honesta, como que estaba feliz, estaba contenta y no estaba contenta por el vestido de novia, ni por la ceremonia, ni por la fiesta, aunque estuvo buena y comí mucho, pero yo lo vivía realmente como la posibilidad de irme de mi casa, como del yugo paterno un poco, y más encima irme a vivir como con mi mejor amigo, digamos. Empezar algo desconocido, crecer juntos, en fin. Y no fue así tampoco, no fue así, fue como pasar del sartén al fuego, un poco porque acá, claro, no estaba bajo el yugo paterno, pero igual había un patriarca. Entonces, nuevamente estaba yo como en un segundo plano o algo así, no había mucho poder de decisión y cuando eso pasaba era como pelea. Eh, Además, uno como que no le enseñan en la iglesia los pormenores ni la realidad de la vida adulta, como que a uno lo lanzan a la adultez con muchas responsabilidades sin haber madurado, sin tener muchas herramientas. eh, en fin, como que no quisiera en realidad hablar mucho como de la situación puntual, de las dificultades que tuve en mi matrimonio, porque él es el padre de mis 2 hijos, a los que obviamente amo mucho, pero obviamente fue muy difícil. Y no solamente fue difícil para mí, yo sé que fue difícil para los dos. Así que, en fin. Eh, ya habían nacido mis hijos cuando yo dejé de ir a la iglesia por completo. Al principio recuerdo que era como por la pereza de tener que levantarme temprano, tenía 2 bebés, prepararlos. Además una los prepara sola, el hombre no sé si en todos lados será lo mismo, pero por lo menos acá en Chile el machismo es potente, entonces la mujer es la que se hace cargo de los niños. Em, y fue por pereza. Al principio era por pereza, tenía la excusa de que no quería que se enfermaran. Después me acuerdo que em, empezamos a tener como problemas financieros también y yo dejé de pagar el diezmo. Como que yo decidí no pago más el diezmo, se acabó. No, esta plata la necesitamos para pagar las cuentas y para comer. ¿Sí? No pago más el diezmo. Nada más. Obviamente aparecieron las maestras visitantes. A mi ex esposo lo llamaba, actualmente es mi ex esposo, lo llamaba bueno, el obispo de ese tiempo, muy preocupado, ¿qué está pasando? Yo creo, esto es una deducción que estoy haciendo recién, pero yo creo que él tal vez habló o dijo que era yo como la que no quería, porque además él iba, yo era la que no iba y yo era la que no llevaba a los niños, entonces toda esa atención obviamente se enfocó en mí y vinieron muchos las maestras visitantes y era raro porque yo en ese tiempo me sentía tan sola, fue una maternidad un poco sola cuando los niños eran muy chiquititos, yo como que me encerré a ser mamá. Entonces yo me ponía feliz cuando venían, pero finalmente como que empecé como a darme cuenta que era como el plan de reclutamiento sin fin. Y como que venían a decirme qué hacer, como que me culpaban por mi deterioro familiar. Me decían que si mi esposo fallaba iba a ser mi culpa, que yo tenía que comportarme de esta manera o de tal manera. Y como que jugaban un poco con el tema de que algún día yo iba a tener que rendir cuentas ante el tribunal de Dios. O sea, hermana, usted algún día va a tener que, eh, así literalmente, rendir cuentas por sus niños, por su familia, usted está quebrando. Entonces, recuerdo que pese a todas las cosas y pese a como a mi firmeza y mi convicción de ya no querer ir más, lo viví con mucha culpa, sentía mucha culpa. Mi hijo estaba un poco más grande, el 2013, recuerdo que retomé mis estudios pese a viento y marea, contra viento y marea. Nadie quería que yo saliera de la casa. Tuve que inscribirme, tomar unas becas, pedir unos créditos, porque nadie me iba a ayudar a pagar. Y lo logré igual.
Por supuesto que tuve que vivir todo ese proceso con la carga mental de que estaba siendo mala madre, mala mujer, mala esposa, mala miembro de la iglesia. Y entre más sentía eso, yo estudié con muchas más ganas. Realmente estudié con muchas más ganas porque quería, quería lograrlo. O sea, no sé también por qué, porque ya ahora que terminé esos estudios tampoco lo veo como algo tan importante, pero parecía muy importante durante el proceso. Era como, más que estudiar en sí mismo, era como independizarme, era como sentir, puedo hacer esto, puedo, puedo hacerlo sola, pese a que tengo los niños, porque todos, ay, pero pobrecitos los niños, yo lo hice igual, me las arreglaba. eh, por supuesto que sí, necesita ayuda. Una hermana de la iglesia fue la que me ayudó, no una, fueron dos hermanas de la iglesia las que me ayudaron varias veces también con los niños. No quiero desconocer eso porque dentro de la iglesia también hay gente muy buena, pero hay gente muy buena porque son buenas, no porque son miembros de la iglesia. Y bueno, lo logré, digamos, pero fue, yo lo recuerdo como un hito importante porque estudié algo relacionado como con lo social. Entonces era inevitable mientras estudiaba, mientras leía sobre psicología, sobre filosofía, no ir pisoteando un poco todas estas teorías con las que me habían invadido la cabeza desde que era niña. Entonces fue como un proceso conjunto. Las dos cosas fueron de la mano. Me iba desencantando por una parte de lo que había aprendido en el pasado y se me estaba abriendo un mundo entero con lo que estaba aprendiendo. Y en ese periodo ya mi matrimonio estaba prácticamente roto. Nos separamos muy poco después de eso. Así que mi vida durante todo el proceso como que fue un desastre. Así literalmente todo se volvió muy difícil. Eh, como que todas las heridas, las dudas, los cuestionamientos que tuve en algún momento durante la adolescencia, todas esos mismos como torturas mentales que yo tenía en relación a la iglesia volvieron a cobrar cuentas, así como si, bueno, ¿y qué pasó con todo esto? Y no, todavía no tenía respuestas, entonces fue todo muy difícil, me sentía muy mal, dejé de ir, por supuesto, como que le agarré odio a la iglesia, puse públicamente que ya no iba a ir más y como que llené mis redes sociales de cosas. Eh, en fin, mi familia ahí fue cuando se sintió muy ofendida, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás haciendo esto? Yo sentí cómo condicionaron su amor y su apoyo a la posibilidad de volver. Como que me decían, vamos a estar contigo, pero tienes que volver, te amamos, te estamos esperando. Y yo creo que van a seguir esperando para siempre, o sea, no lo sé. Mi familia, me pasó también con mi familia extendida, con personas a las que yo amaba mucho. Mis tías eran como mis madres para mí, mis tíos eran padres, mis abuelos eran mi ejemplo a seguir, pero así, más alto. Mis primos y mis primas eran como mis hermanos, entonces de pronto me vi sola. Yo creo que es uno de los dolores más profundos y más avasalladores con los que me muevo hoy día por la vida. La soledad, el destierro, el que la gente que se supone que te amaba incondicionalmente, pese a todas las cosas, hoy día no están. Aunque ellos dicen que sí, aunque ellos dicen que me aman, de vez en cuando me llaman o de vez en cuando muestran cierta preocupación por mí o por mis hijos, pero no están. En lo concreto, en lo vivencial, ellos no están para mí. Y eso es muy doloroso, porque eso no es algo reemplazable, creo yo, o al menos así lo veo ahora. Entonces, obviamente fue muy difícil y sigue siendo muy difícil porque no es como, a ver, me pasó en algún momento, por ejemplo, que tenía amigos que de la iglesia, pésimos amigos, que me decían, claro, te gustó la fiesta, te gustó el deseo y en fin, y que por eso yo ya no quería ir a la iglesia y no fue por eso y no es fácil salirse de la iglesia. El mundo a uno no lo está esperando afuera de la iglesia, no es como que las cosas vayan a ser perfectas o divertidas o entretenidas o de pronto a uno se le llene la vida de amigos nuevos, no. Es literalmente empezar de cero, sin herramientas para enfrentarse a la realidad, porque la realidad es otra cosa, es otro mundo eh, muy distinto a lo que uno está acostumbrado dentro de la iglesia. Entonces esta sensación como de inadecuación o de sentirme inadaptada como que creció. Nunca lo he dejado de sentir, de hecho, jamás. Las estrategias sociales que sí sirven en la iglesia, no sirven afuera de la iglesia.
El vocabulario prefabricado de los mormones no sirve fuera de la iglesia. Y ahora entiendo muy bien, muy bien, por qué a mí me miraban como bicho raro cuando yo era miembro. Porque efectivamente uno como que vive una realidad un poco paralela, un poco alterna. Uno vive como un nubilado, cegado, uno se cree diferente, especial, espiritual. Y en realidad, desde acá, desde el otro lado, se ve como una tropa de incautos inocentes que se tragaron un cuento retorcido. Nada más. Así que las cosas no son como la gente piensa adentro, que uno se sale para pasarlo bien, para nada. Es muy difícil. Es muy difícil vivir sin pauta, sin que a uno le digan cómo actuar, sin que a uno le digan cómo vestir, sin que a uno le digan cómo comportarse. Vivir por uno mismo es un autodescubrimiento, es saber qué es lo que quiero, saber dónde están mis verdaderos límites, saber dónde están mis verdaderas herramientas personales. Literalmente, es empezar desde cero. Y bueno, el año 2006 ya, no, hace no tanto en realidad, bueno, es que en los últimos años para mí han sido un puro año, como que se me mezcló el tiempo, no lo sé, pero como el 2016 me topé con la página de ex mormones primero y después con pesquisas mormonas y recuerdo haber sentido hasta miedo de toda la información que empecé a conocer sobre la iglesia, conocer la verdadera historia de los fundadores del asuntito, como que me produjo rabia, pena, decepción, pero al mismo tiempo como esperanza. Era como ver la luz al final del túnel un poco. No hubo mejor terapia para mí que tener acceso a la verdad. Eso es lo que básicamente nos niega la iglesia. La verdad sobre la vida, la verdad sobre la muerte, sobre nuestros inicios, sobre el sentido de nuestra vida, sobre la historia de la misma iglesia, la verdad sobre sus fundadores, sobre su historia, las personalidades de estos personajes, sus perversiones, su inmoralidad, personas tremendamente inmorales, su racismo, la avaricia, la codicia, eran asesinos también, la verdad sobre las finanzas de la iglesia. Y todavía me da mucha, mucha rabia saber que estuve adoctrinada desde que nací por una empresa piramidal. Me da mucha rabia saber que me arrebataron la vida, el tiempo. Lo único que uno tiene es la vida y el tiempo y lo que uno puede hacer con ese tiempo. Y a mí me siento que me robaron mi tiempo y además, de pasadita, me robaron la cordura y la posibilidad de desarrollarme. Eso me da mucha rabia. Bueno, desde ahí en adelante, 2016 en adelante, ha sido solamente un camino de aprender, de reconocer ciertas cosas, de autodescubrimiento. Como que tuve que empezar de nuevo, como decía anteriormente, como una cabra chica aprendiendo a vivir. Así que obviamente ha sido muy difícil. Todo esto es muy distinto. Si hay algún conocido mío escuchando, quiero que sepan que mi vida es muy difícil desde que no estoy en la iglesia. Muy difícil. Y que ustedes no tienen ni idea de lo que ha significado para mí o cuál ha sido el precio para mí de mi propia libertad. No tienen ni idea porque ustedes no se atreven. Y por supuesto, si hay alguien por ahí escuchando que tal vez aún no se atreva a salir y que, bueno, hoy sigo firme y mirando hacia el futuro, con fuerza, pese a todas las dificultades. Por supuesto que, como ya lo he dicho insistentemente, esto es muy difícil porque básicamente no tenemos las herramientas para enfrentarnos a muchas cosas, pero uno puede armarse en el camino. Y por sobre todas las cosas sigo luchando por el derecho de mis hijos de que no sean condicionados y adoctrinados, de que puedan pensar como quieran, de que puedan vivir, sentir, hablar como quieran. Me niego a que sean una oveja de rebaño. Me niego que sean obedientes y que sean mano de obra barata. Porque finalmente si lo vemos como el negocio que es, los miembros son mano de obra barata. Y eso es perverso, eso es macabro. Y lo peor de todo es que este asunto, esta empresa, esta pirámide, opera, actúa y manipula a los miembros de la iglesia desde lo más profundo y desde el sentimiento más primitivo que tiene el ser humano, que es el amor y el deseo de mantener a la familia unida.
Porque eso es lo que a uno le venden. Igual que las empresas de seguro, los vendedores de seguro juegan con uno como con el miedo a, no sé, yo trabajé un tiempo en una empresa de seguro y me fui justamente porque me parecía tremendo tener que decirle a la gente, usted tiene que pensar en sus seres queridos cuando usted se vaya, tiene que dejarles algo, en fin. Hasta eso es un poco más decente que lo que hace la iglesia, porque el seguro de vida por lo menos, en realidad, eh, es real, es real. Pero a uno le prometen y uno tiene que pagar por algo que no existe. No existe y se acabó. Así es como se juega con la mente de las personas. A uno les venden la posibilidad de estar con quienes amamos eternamente. Y eso es, no sé, es cruel, es cruel. La gente, los miembros de la iglesia le entregan la vida a una promesa que nunca se va a cumplir. Y bueno, ya como para ir terminando, porque además hablar de esto no es para nada fácil, nunca lo ha sido, tal vez nunca lo va a ser. Quisiera hablar, hablarle a aquellas personas que todavía están ahí sin querer estar, a esas personas que se quedaron ahí por miedo a quedarse solos, por miedo al que dirán, por miedo al rechazo de su familia. Decirle a ellos que, bueno, sí es un camino difícil, porque vivir sin pauta, por supuesto que es difícil. Uno tiene que decidir, uno tiene que hablar por uno mismo, uno tiene que moverse por uno mismo, uno tiene que crearse uno mismo para enfrentarse a este mundo real. Y eso es un trabajo tremendo, pero se puede, se puede. Es un camino difícil, pero se transita con mucha felicidad y con la frente alta, sabiendo que cada paso cuenta, que es algo que yo siento ahora, nunca lo sentí, antes me sentía como un hámster dando vueltas en una rueda, y en la actualidad siento que cada segundo cuenta, que no estoy perdiendo mi vida. Se puede ser buena persona y se puede actuar con decencia, con bondad, por voluntad personal y no por miedo al infierno. No por salirse de la iglesia uno se convierte en un satanás o algo así. Uno puede seguir siendo una persona de bien, solamente por el deseo de ser una persona de bien y no por miedo. Y quisiera también hablarles, por sobre todas las cosas, a las mujeres. Ser mujer dentro de la iglesia es tremendo, porque somos como ciudadanas de segunda clase, porque nos tratan como a niñas, porque nos silencian, porque hablan por nosotros, los hombres hablan por nosotros, deciden por nosotros, ellos están al mando. Entonces muchas veces nuestra voluntad se ve quebrantada desde ese punto de vista. Y por sobre todo es difícil para las que están casadas salir porque una se queda sola, sin su compañero. Porque conozco muchos hombres que se han salido de la iglesia y sus esposas los siguen. Pero no conozco ninguna mujer que se haya salido de la iglesia y que su esposo la haya seguido. Eso no pasa prácticamente. Así que es difícil, pero es un lugar en el que una puede florecer, es un lugar desde el que una se puede empoderar. Este es un espacio de libertad en el que una se conoce a una misma. Yo no me conocía, yo no sabía de lo que era capaz. Yo ni siquiera sabía que era capaz de hablar todo esto que estoy hablando. Hasta que por fin me liberé de toda esa, insisto, programación neurolingüística que por tanto tiempo me había dicho que yo necesitaba un interlocutor masculino al lado mío que hablara por mí. Y así como tantas cosas. Se puede, somos fuertes, no tenemos ninguna diferencia a los hombres más que física. Los roles están puestos por la sociedad y los roles de la iglesia están puestos por la misma iglesia. Así que es muy lindo ver cómo yo he visto florecer a muchas amigas que se han alejado de la iglesia. En la misma página de Pesquisas Mormonas he conocido amigas que hasta el día de hoy somos buenas amigas. Nos hemos juntado, pese a que somos de distintos países, y nos hemos reconocido como mujeres fuertes, como mujeres valientes. Es muy lindo como ver a esas mujeres abrir sus mentes y sus alas y conocerse a ellas mismas. Y así como también es muy triste, por el contrario, ver cómo una mujer es consumida por el rol, porque además el rol de la iglesia es servil y muy limitante.
muy limitante. Bueno, Manuel, gracias por este canal. Eres el terapeuta estrella de los exmormones de habla hispana. Y gracias por todo el tiempo que has dedicado a exponer la verdad. Nos has ayudado mucho a muchas personas alrededor del mundo. Así que gracias por la libertad de saber que por liberarnos de la iglesia no nos vamos a ir al infierno. Porque de ahí parte todo. De ahí parte la valentía de saber que somos libres. Así que muchas gracias, un saludo afectuoso a todos desde Chile con mucho cariño.